Buenas noches, hermanos y amigos que nos ven por aquí, nuestra página Facebook No Más con Cristo, también nuestra página de Luz del Mundo Iglesia. Bueno, hoy lunes, un día más para poder compartir la palabra de Dios, nuevamente agradecida con el Señor por todas sus bondades, por su misericordia y porque hasta el día de hoy nos mantiene con bien. Vamos a orar para agradecerle a Dios por todas sus bendiciones y que sea Él quien permita tener la enseñanza en esta noche. Así donde están, puedes acompañarnos inclinando tu rostro para agradecer al Señor por su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias en esta noche por todas tus bendiciones, Señor, por tu amor, por la vida, por cada cosa que nos ha tocado vivir, Dios bendito. En cada una de ellas, Señor, tú nos has mostrado tu amor y tu misericordia, Padre. Permítenos en esta noche, Señor, poder también estudiar tu palabra, poder reflexionar y sobre todo, Dios mío, poder poner en práctica lo aprendido. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, amigos, aquellos que recién nos están sintonizando, el día de hoy vamos a tener una nueva enseñanza, algo que va a edificar, estoy segura, nuestras vidas. Y bien, vamos a empezar. Mientras oraba y le pedía a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quisieras que mejore? Mientras oraba y le pedía a Dios, Señor, muéstrame todo aquello que quizá necesito mejorar, necesito cambiar, necesito vivir agradándote. Señor, ayúdame a poder mejorar mi vida en ti. Si hay aún cosas que no son correctas, enséñame a dar buen testimonio para que la gente pueda creer en ti, Señor, y no ser piedra de tropiezo para aquellas personas que recién te están conociendo. Y mientras oraba y le decía esas cosas a Dios, estuve repitiendo en mi oración este texto bíblico que decía: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, sin darme cuenta, lo repetí por unas 5 veces. Y es ahí cuando entendí que es cierto, que necesitamos hacer un cambio de vida, un alto al pecado, para poder hacer realmente la voluntad de Dios. Bien, entonces les estuve compartiendo cómo es que el día de hoy propuse en mi corazón traer esta reflexión. Y es que normalmente las iglesias están llenas de personas que están convencidas de que Dios existe, de que Dios es real, que en Él se puede encontrar paz, que en Él puedes encontrar alegría, que no hay nada mejor que servir a Dios. Y así como hay iglesias que están llenas de personas que han aceptado a Cristo en sus vidas, que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador en sus vidas, así también podemos encontrar personas que creen que Dios existe, que creen que Dios es real, que Jesús es Dios, que creen en la Trinidad de Dios. Sin embargo, son personas que no asisten de repente a un templo, son personas que profesan una religión, mas no viven una vida activa dentro de su congregación, ¿no? Muchos de ellos de repente tienen creencias que Dios es bueno, que Dios existe, que el pecado es malo. Sin embargo, muy poco con nuestra creencia, con nuestra fe. Es suficiente el saber, reconocer que Dios existe y que si yo creo en Él,
confieso que Jesús es el Señor, seré salvo. ¿Será eso suficiente? Mientras me preguntaba, decía, no es suficiente. Porque si hubiese sido suficiente, Jesús no lo hubiese dicho con tanta autoridad, con tanta convicción, que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Entonces, una vez de haber dado esta pequeña introducción, quisiera pasar a leer el texto completo en este día. Y lo vamos a ver en Mateo 6, capítulo 19, versículo 21, 22 y 23. Mateo 6, capítulo 6, versículos 19, Mateo 7, capítulo 21, 22 y 23. Ahí está, en la misma, al costado de Mateo 6, ¿no? En la misma página. Dice Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas fueron las palabras del Maestro, fueron las palabras de Jesús a todas aquellas personas que lo estaban oyendo en aquel tiempo. Nosotros sabemos que los judíos son personas muy creyentes, ¿verdad? Son personas que muchos de ellos hacían todo lo posible por cumplir la ley, ¿no? Lamentablemente, así como hacían todo lo posible por cumplir la ley, se habían apartado de lo que era el amor al prójimo, de lo que realmente Dios ve en la persona, ¿no? La comprensión, el amor, la bondad. Entonces, a veces el hecho de cumplir la ley para ellos era más importante que eso, ¿no? Si nosotros leemos los versículos que están previo al capítulo 7, 21, nos vamos a dar cuenta que Jesús les estaba hablando a la gente y les decía, ¿no? Cuando tú hagas algo, tú quieres dar algo a alguien, hazlo en lo secreto, ¿no? Y Dios, que ve todo, te lo recompensará en público. Estaba enseñando varias cosas. Luego también les decía que no juzguen a las personas, ¿no? Que Dios es quien va a juzgar. E incluso les dijo esta frase tan conocida, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que tienes en tu propio ojo? Luego también le habló, así como esto, muchas enseñanzas, Cristo, ¿no? Cristo les habló a la gente que estaban allí. Sanó a mucha gente y también les habló acerca del ayuno, ¿no? Les dijo, cuando usted ayune, no ponga su rostro todo acongojado, como para que toda la gente se dé cuenta que usted está ayunando por amor a Dios, ¿no? Más bien usted dice, levántese y con gozo, ¿no? Con gozo. Que el ayuno no sea para que la gente simplemente lo vea, sino para que usted ayune y agrade a Dios en dedicar el tiempo, ¿no? El tiempo que se separa el día del ayuno para buscar a Dios en oración, ¿no? Y también en aprender su palabra. Entonces, Jesús sabía por qué se los decía. Dios sabía por qué le dijo estas palabras. Porque mucha gente de los que estaban ahí oyendo
se creían personas se podría decir, con mucho conocimiento de Dios, se creían personas con mucha sabiduría de Dios, se creían personas que todo lo hacían bien delante de Dios. Entonces Jesús les advierte y dice, cuidado, ojo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y es lo que hoy también quiero que entendamos nosotros, los creyentes, los cristianos que congregan en un templo, personas creyentes que no congregan en ningún templo, pero que dicen que creen en Dios. Cuidado, no todo el que reconozca que Jesús es el Señor, no todas las personas que crean que Dios existe puedan alcanzar su salvación. ¿Por qué? ¿Qué está hablando Sarita? De repente digan algunos, ¿no? Hoy les voy a demostrar por qué eso no es suficiente. Muy bien. Para que una persona pueda creer en Dios, pueda reconocer a Jesús como su Señor, ¿qué es lo primero que tendría que saber? Se los pongo más claro. El mensaje de Jesucristo fue que todos nosotros deberíamos de arrepentirnos para reconocer a Jesús como Señor y Salvador, para reconocer que Dios nos ama, apartarnos del pecado, cambiar nuestras vidas y de esa manera poder servirlo con todo nuestro corazón a Dios, ¿verdad? Juan el Bautista fue quien preparó el camino a Jesús y él hablaba acerca del arrepentimiento de pecados. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede tener arrepentimiento de pecado mientras no reconozca su condición de pecador. ¿Me dejo entender? Quiere decir, para yo arrepentirme, debo de entender que estoy actuando mal. Eso va a hacer que yo me arrepienta de las cosas que estoy haciendo mal. Luego de arrepentirme, recién voy a reconocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? La clave, amigo, hermano, es un verdadero arrepentimiento. Ese verdadero arrepentimiento consiste en un cambio de conducta. Quiere decir, yo me arrepiento de lo mal que me estaba portando, me arrepiento de haber hablado mal de tal persona, me arrepiento de ser mentirosa, me arrepiento de andar juzgando a la gente, me arrepiento de que de repente cogí algo que no era mío. Entonces, como consecuencia de lo que estás sintiendo, viene un cambio de conducta, ¿ya? Vamos a ver un poquito acerca de lo que significa el arrepentimiento según el diccionario bíblico, ¿ya? En el Antiguo Testamento dice, se usó la palabra naham, que significa sentir una pena por algo con tal fuerza que conduce a un cambio de actitud. Entonces, en el Antiguo Testamento se estaba definiendo al arrepentimiento como una pena que produjo un cambio de actitud. En el Nuevo Testamento se conoce a la palabra arrepentimiento como metanoia, que significa cambio de mente.
cambio de manera de pensar, seguida de una modificación de conducta, sin dejar de lado la pena que se está sintiendo por las cosas malas que estaba haciendo. Entonces, en ambos casos significa el dolor que una persona puede sentir por su conducta, por su comportamiento, y esto genera un cambio de conducta. Quiere decir que no es suficiente que usted reconozca su falta, no es suficiente solo que usted reconozca y sienta pena por algo que usted hizo mal, sino es necesario un cambio de conducta. Si mentía, ya no mienta. Si robaba, ya no robe. Si juzgaba mucho a la gente, ya no juzgue. Si usted era una persona tacaña, ya no sea tacaño. Si usted era una persona que no le gustaba compartir sus bienes, pues aprenda a compartir. Si usted era una persona resentida, no sabía perdonar, pues si usted se arrepiente, tiene que aprender a perdonar. Entonces, 2 Corintios 5:17, una carta escrita por el apóstol Pablo, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y a partir de esa fecha, todo es hecho nuevo. Entonces, está respaldando la prédica de Jesús, el mensaje que Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Por supuesto, cuando dice nueva criatura es, quiere decir que el nuevo es el resultado de algo que antes eras, de algo viejo. Entonces, si yo cambio, me arrepiento de esa conducta vieja, de ese hombre viejo, de esa criatura vieja, y empiezo un camino hacia una nueva persona, entonces ahí hay un cambio, ¿verdad? Hay un antes y hay un después. Esto quiere decir, amigo, hermano, que me estás escuchando, no basta con que usted crea, no basta con que usted reconozca, no basta con que usted de repente predique, salga a las calles, proclame el evangelio de la palabra de Dios. Eso es bueno, muy bueno. Jesús nos mandó, esa es nuestra gran comisión, sí, predicar. Pero entienda que para agradar al Señor, para realmente participar con Él, para estar a cuenta con Jesús y estar convencido de que estás dentro de la voluntad de Dios, tiene que haber un verdadero arrepentimiento y como consecuencia un cambio de conducta en tu vida. ¿Ya? Creo que hasta ahí tenemos las cosas claras, ¿no? Podemos ver también en Hechos 17:30, lo voy a leer ya. Hechos 17:30 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Por qué los apóstoles predicaban esto? Porque sin arrepentimiento no es posible que usted viva haciendo la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, es necesario que reconozcamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Sí, es correcto que usted haga la oración de fe, sí, pero no se olvide que el arrepentimiento de sus pecados debe ser un arrepentimiento genuino, sincero,
Y usted lo va a demostrar al cambiar su actitud, al cambiar su manera de vivir, a dejar de lado todo aquello que usted antes hacía. De esa manera, amigo, usted podría decir: yo conozco a Jesús, yo conozco a Dios, sé qué es lo que Él me pide, yo soy su hija. ¿Ya? Porque podemos haber estado hasta el día de hoy quizá confundidos, creyendo que por decir que yo pertenezco a tal iglesia, o por decir yo soy de tal iglesia, soy testigo de Jehová, soy mormón, soy católico apostólico romano, soy evangélico, yo soy bautista y todas las religiones. No solo por usted decir que es cristiano y profesa una fe, usted va a ser salvo. ¿Ya? Continuamos con el siguiente versículo. Hemos hablado entonces acerca de no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Ahora vamos a tocar el verso 22. ¿Qué dice? Verso 22 del libro de Mateo. Perdón, seguimos en el 21 con la parte que nos faltaba leer. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya, entonces continuamos. Primero, es necesario que reconozcamos al Señor como Salvador de nuestras vidas. Es necesario que usted se arrepienta de sus pecados. Y ahora es necesario que usted conozca cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿Ya? Entonces, vamos a ver entonces cuál es la voluntad de Dios para su vida. Para conocer la voluntad de Dios, ¿qué es lo primero que debemos saber? Debemos entender las enseñanzas de Jesús. ¿Y dónde se encuentran las enseñanzas de Jesús? Se encuentran en la Santa Biblia, en la palabra de Dios. Por eso, amigo, hermano, que me estás escuchando, es necesario que usted lea la Biblia. ¿Ya? Porque solo de esa manera usted va a saber qué es lo que Dios quiere que usted haga con su vida. No hay otra forma. ¿Por qué? Hay muchas veces que a nosotros las personas nos parece que esto puede estar bien. E incluso nos atrevemos a decir, ¿no? Yo pienso, yo creo, a mí me parece que es así, respeta mi opinión. Son palabras que normalmente decimos, ¿verdad? O también por ahí decimos, qué bueno, respeto tu opinión, pero no la comparto, ¿no? Yo tengo otra manera de pensar. Mira, amigo, y mira, hermano. Usted y yo tenemos muchas maneras de pensar, ¿ya? Pero aquí lo que vale, si usted quiere estar en la verdad, es que usted respete la palabra de Dios y la obedezca. Aquí no hay pierde. Lo que dice Jesús en su palabra es lo que realmente vale. De que nosotros podamos tener nuestra manera de pensar, todos pensamos quizá distinto, pero en lo que debemos de coincidir es en la palabra de Dios. ¿Ve qué importante es leer la Biblia? Porque siempre se nos aconseja, lean la Biblia, lea la Biblia. ¿Por qué? Porque es la única manera, amigo, que usted va a saber cuál es la voluntad de Dios. Y si usted sabe cuál es la voluntad de Dios, usted va a poder entrar al reino de los cielos. No hay otra forma. Entonces, en la palabra de Dios podemos encontrar cuáles son los deseos que Dios tiene para ti. Podemos encontrar cuáles son los propósitos, por qué el Señor te enseña esto, te dice haz esto,
¿Por qué Dios te dice ama a tu prójimo? ¿Por qué Dios te dice no estés mirando, no juzgues a las personas? ¿Por qué Dios te dice cuando deas algo a alguien, hazlo en secreto? Entonces, aquí en la palabra de Dios usted va a poder aprender muchas cosas para su vida. Muchos de los cristianos en la actualidad, ¿no? Muchas personas que dicen leer la Biblia, dicen conocer a Dios, ¿no? A veces se pasan días, años, queriendo escuchar, ¿cómo les puedo decir? Escuchar voces de repente, ¿no? Señales, ruidos, que digan, ya, si suena así es porque Dios quiere esto. Aquí no le ha pasado, ¿no? Parece mentira. Muchas veces nosotros, a pesar de conocer quizá un poquito más, ¿no? La palabra de Dios, estamos también así, queriendo escuchar voces, ¿no? Y no sé por qué lo hacemos, si es tan sencillo. Lee la Biblia, esa es la voz de Dios. Lee la Biblia y ponla en práctica. Pon en práctica las enseñanzas de Cristo, no hay más. No hay más por qué escuchar voces cuando la palabra de Dios es viva y eficaz, que convierte el alma de la persona, que es capaz de hacer que tú reflexiones de tu mal camino. Es tan sencillo, amigo. Tú quieres saber cómo debes andar en la tierra, cómo debes conducirte, cómo debes de creer. Lee la Biblia y ahí vas a encontrar todos los consejos que Cristo nos dejó. Están también sus enseñanzas. Todo. No falta nada realmente. Hoy en día, mucha gente, y me incluyo, porque también por mucho tiempo me la he pasado diciendo, ¿no? Ven a Jesús, en Él hay paz, en Él vas a tenerlo todo, Jesús sana, Él es bueno. Sí, es verdad, todo eso es correcto, pero muchas veces nos hemos olvidado de decir, arrepiéntete de lo que aún no has podido dejar en tu vida. Deja de hacer las cosas incorrectas. ¿Para qué nos engañamos? ¿Por qué queremos seguir engañándonos? Hermano, amigo, que me escuchas, Dios es fiel, es justo. Él conoce todas las intenciones de tu corazón. Al ser humano uno puede engañar, ¿no? Con una sonrisa de repente, ¿no? Puede demostrar muchas cosas, pero a Dios no. Y recuerda, tú tienes que estar a cuenta con Dios. Eso es lo importante. Entonces, qué interesante es saber que si en algo estamos todavía andando mal, como estamos aún vivos, tenemos la oportunidad de enmendar. Quizás muchos de ustedes se estarán preguntando o estarán diciendo, sí, Sara, pero es difícil. Es muy difícil hacer lo bueno, hacer lo correcto. Normalmente es bonito hacer lo que no es tan correcto, ¿verdad? Pero entonces habría que definir qué es lo que queremos para nuestras vidas. Si queremos realmente decirle, Señor, te amo, yo creo en ti, yo soy cristiana. Si queremos decir eso, entonces cambiemos de actitud. Si no quieres, bueno, entonces la decisión es tuya, ¿no? ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que no es fácil cambiar de actitud.
No es fácil, de verdad que no. Pero sí se puede. De la mano de Dios, sí se puede cambiar de actitud. Lo que Dios ve es el esfuerzo que haces, ese deseo que tienes de mejorar. Podrás avanzar y de repente por ahí tener una caída, pero te levantarás y seguirás hacia adelante. Peor aún es decir, es difícil, nadie es justo. ¿Quién va a decir que no ha pecado, no? O la frase muy conocida, el texto que dice, ¿no? Nadie puede decir que no ha pecado, porque el que no ha pecado que tire la primera piedra, dice, ¿no? Jesús le perdonó, nadie la condenó a la mujer. Pero muchas veces uno se olvida que sí es verdad, Jesús perdonó a la mujer pecadora, ¿no? Pero le dijo algo más. Cuando la perdonó, le dijo, ¿dónde están aquellos que te estaban condenando, que te querían apedrear? Y ella le dijo, ninguno me condenó, Señor. Jesús le dijo, pues yo tampoco te condeno. Vete, ojo, y no peques más. Entonces entendamos, hermanos, que si usted ha reconocido en qué está fallando, usted sabe en su mente, en su corazón, en qué estamos fallando, no nos hagamos los desentendidos. Es hora de hacer un cambio de actitud. Si usted dice que es seguidor de Cristo, que usted es un hijo de Dios, pues bien, demostrémosles al Padre que estamos dando la batalla, que estamos allí avanzando por ser mejores cada día. Si usted antes hablaba mal, pues ya no hable mal. Si usted antes era egoísta, pues ya no sea egoísta. Si usted era rencoroso, pues aprenda a perdonar. El mismo Padre Nuestro, ¿qué dice? En una de sus frases, de sus consejos, de una de las enseñanzas que Jesús nos dejó. ¿Qué dice? ¿No habla acaso acerca del perdón? Claro que sí. Dice, Padre, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, analice usted. Si yo soy una persona que me he arrepentido de mis pecados, ¿podría seguir siendo rencorosa? Si yo digo que creo en Dios, ¿podría seguir siendo una persona que no sabe perdonar? Si yo digo que soy cristiana, ¿podría seguir siendo una persona que dice mentiras? ¿Podría yo seguir gritando, insultando a la gente? No. Ahí nos podemos dar cuenta. Si aún está vivo el viejo hombre, estamos a tiempo. Todavía estamos con vida, estamos a tiempo de mejorar. Todos, ¿verdad? Yo misma, yo siento que y sé que hay muchas cosas en las que debo de cambiar mi manera de actuar. Porque si no, simplemente no tengo parte en el reino de los cielos. Es así. Entonces, no se olvide que todo aquel que viene con un corazón sincero, con un corazón contrito, humillado, reconociendo sus faltas, Jesús siempre va a estar allí para perdonar, para socorrer, para ayudarte a seguir adelante. Pero la decisión la tiene usted. Recuerda, no todo el que le dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y cómo hago para conocer la voluntad del Padre? Leo la Biblia y pongo en práctica las enseñanzas de Jesús. De esa manera, amigo, usted podrá enseñar a mucha gente con su vida,
que Dios realmente existe. ¿Ya? No nos confundamos. Muchas veces en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en la iglesia, con nuestros amigos, de repente del colegio de nuestros hijos, con nuestras vecinas, ¿no? Podemos decir, oye, ella es cristiana, ¿no? Ella es católica, ella es una persona que tiene fe en Dios, ¿no? Eso no es suficiente. Eso es lo que en esta noche quisiera decirte. No es suficiente. Es necesario que usted deje de lado todas las malas actitudes que aún permanecen en nuestras vidas. De la mano de Dios tenga por seguro que usted sí va a poder vencer. Usted sí va a poder salir adelante. De la mano de Cristo sí podemos empezar a hacer una diferencia. Podemos empezar a hacer un cambio. Muy bien. El último versículo, 7:22, dice la palabra de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Ustedes quién creen que están diciendo estas cosas? ¿Las personas que no conocen a Dios o las personas que conocen a Dios? A ver, reflexión. Son las personas que sí conocen a Dios, han escuchado el mensaje y muchas veces están dentro de las iglesias. Eso quiere decir que esas personas que se les ha dicho que no los conocen, esas personas que no era suficiente que digan Señor, Señor, se encontraban dentro de las iglesias. O sea, eran personas que decían que conocían a Jesús. Sin embargo, Jesús les dice, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Qué fuerte, ¿verdad? ¡Qué fuerte! Nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Entonces, meditemos, analicemos qué estamos haciendo con nuestra vida. ¿Existe un cambio realmente en nosotros, en nuestra manera de actuar, en nuestra forma de hablar? ¿Cómo es que usted vive el día a día? A ver, bendiciendo a su prójimo, hablándole bien, respetando a la persona que está a tu lado. ¿Cómo usted vive? Usted todo el día quizá se la pasa discutiendo de repente con su familia y al final, ay, perdóneme, y se acabó y todo eso. Pero quizá usted no se da cuenta que hay personas a su alrededor que le están observando. Obvio que el Señor también, ¿no? Le están observando y bueno, dicen, ¿no? Como siempre se ha escuchado, ¿no? ¿Para qué voy a ser creyente si el cristiano muchas veces vive como cualquier persona? Anda en pleitos, en discusiones. Entonces, hermano, creo que es hora de meditar, de reflexionar, de hacer un alto en nuestra vida y de ser realmente nuevas criaturas, ¿ya? Pero para ello, usted necesita reconocer cuál es la situación actual en la que usted se encuentra. ¿Para qué? Para que así usted pueda arrepentirse de eso, que no es correcto delante de Dios, y pueda vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Leer la Biblia, hermano. Ore, lea la Biblia. De esa manera, sus oídos van a estar dispuestos a oír cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Muy bien, entonces, recuerde
que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo que antes éramos ya no vamos a ser. Todo eso se queda atrás, todo eso pasa. En Cristo todas son hechas nuevas. Y nosotros debemos de ser el reflejo del amor de Cristo hacia la gente. ¿Ya? Muy bien, bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Me alegra mucho poder estar aquí compartiendo esta pequeña reflexión los días lunes. Y bueno, saludar a todos mis hermanos de la Iglesia Luz del Mundo, mis amigos también que nos están siguiendo. Los anexos también de la Iglesia Luz del Mundo, el anexo de Villa Jardín, saludos para todos. Pronto estaremos, Dios mediante, juntos. Y bueno, síganos, ¿no? Por la página Iglesia Luz del Mundo y nuestra página Uno Más con Cristo. Ya el deseo de nosotros es poder, cada día poder reflexionar, compartir la palabra, mejorar, hermano, para que cuando estemos frente a frente al Señor, pues Dios nos conozca, ¿no? Es bonito, ¿no? Que usted conoce a Dios, pero ¿a cuántos de nosotros el Señor nos conoce? Debe ser hermoso, es hermoso que el Señor te conozca por tus buenas obras. Muy bien, que Dios los bendiga. 8:30, hoy tenemos un programa importantísimo también por esta página. Los invito a que no se pierdan el programa de las 8:30 también, ¿no? Habla acerca de cómo vencer el miedo, los temores. Vamos a tener a nuestro hermano Rafael, que es un profesional cristiano, que nos va a poder también enseñar la palabra de Dios y darnos unos consejos para poder vencer todo aquello que nos intimida, ¿no? Muy bien, que Dios le bendiga. Conmigo, Dios mediante, será hasta el próximo lunes.